Pues bienvenidos a una entrevista más. Tenemos a la compañera que nos acompañó hace, para la redundancia, en plena pandemia, Nuria. En aquella otra vida, tío, sí. En plena pandemia, haciendo pues, esas tertulias que hacíamos encerrados, totalmente encerrados. Cuando ya no se, cuando de verdad que no se podía hacer nada. Nada más que tertulia por la radio. Nada más que tertulia, con esos pelos que teníamos al lado. Hostia, tío, sí, no había pegada, no había nada. Solo veía el súper. Hostia, es verdad. Pues aquí la tenemos porque tenemos aquí el segundo libro, que es Vientres de alquiler, la mala gente. Libro potente, libro polémico, reclamativo. Sí. Cuando dábamos la tertulia me dedicaba a escribir el libro. Sí, no, un poco más. Sí, no, es un libro que me lo pedía el anterior libro. Aquí estoy presentando el primer libro, que era Vientres de alquiler, normal, o sea, solo Vientres de alquiler, y como que ya después de que ha pasado el tiempo, pasaron ya casi 2 años, desde el primero, todo lo que ha pasado alrededor de la industria de la explotación reproductiva de las mujeres y de pues casi de la trata de personas, ¿no? Pues han pasado muchas cosas, han evolucionado muchísimo los temas. Yo he tenido conocimiento de muchísimas, sobre todo de muchísimas acciones personales de políticos, gente de la comunicación y demás, que yo tenía la necesidad de seguir la historia, ¿no? Porque lo otro era como un análisis jurídico de esto es lo que son los bienes de alquiler y, y aquí se hace y aquí no. Pero a mí me llamó la atención de que faltaba la parte de, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? Porque en el mundo hay sitios y maneras de poder adquirir personas mediante un contrato, ¿no? Las viviendas de alquiler son temas muy tabús. Bueno, sí, no, lo que pasa es que le ponen otro nombre. Nosotros cuando no queremos hablar de cosas horribles, les ponemos un nombre pues más que nos cueste menos, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, en el caso de los vientres de alquiler, por gestación subrogada, maternidad por sustitución o cualquier cosa que no sea realmente de lo que estamos hablando. Incluso los vientres de alquiler ni siquiera es una buena definición, porque cuando una mujer se embaraza, no se embaraza solo el vientre, embaraza todo su cuerpo y al final lo que es estás explotando a una mujer, cuerpo y mente, y luego quedándote pues con esa criatura, ¿no? Entonces, el vientre de alquiler es algo que yo, por ejemplo, utilizo para que la gente entienda de lo que voy a hablar, pero entiendo que la dimensión del asunto es mucho más grande. Estás hablando de casos y creo que también has relatado, no sé si has relatado sí. Caso, yo creo que sí. Sí. Yo tengo aquí pendiente la lectura de ese libro. Sí, bueno. Pero que, ¿cuántas personas a lo largo de cuando estás escribiendo este libro, casos que has conocido? Bueno, no, a ver, en España desde el 2010 es cuando empezamos a tener números. Ajá. Antes no se podía tener ningún tipo de registro porque no se podían registrar en España los niños nacidos mediante vientres de alquiler. Hoy tampoco, ¿vale? Simplemente se pueden registrar en los consulados extranjeros, pero no porque estén nacidos por un vientre de alquiler, sino porque nacen en el extranjero y solo se lleva la partida de nacimiento, y en la partida de nacimiento no pone si los niños son de un vientre de alquiler o no, ¿no? Entonces, desde el 2010 las mismas asociaciones de adquirentes de niños nos dicen que en estos 10 años que ha funcionado esta instrucción, pues hay alrededor de unas 4.000 criaturas en España. ¿Vale? Que es muy poco comparado con la cantidad de nacimientos que hay, el 0,000 y tal, pero la verdad es que la crecida es exponencial desde que las facilidades son más, aunque en España en el Estado español está prohibido y está penado también, ¿no? Entonces por eso solo se hace en el extranjero, y me gusta resaltar también que no somos una excepción. Los vientres de alquiler solo se permiten en menos de 20 países en el mundo. O sea, la mayoría de los países del mundo no permiten el adquirir un crío mediante un contrato, ¿no? Pero bueno, hay países donde es legal, países con un rarísimo respeto a los derechos humanos, pues como la India, México, Estados Unidos, Nigeria, y ahora en pandemia ha sido muy curioso que los países más pobres del mundo se han subido al carro de los vientres de alquiler. Tema delicado, tema de que no es legal, acabas de decir. No, no es legal, está prohibido, está penado. Pero hay casos, Nuria. Sí. Muchos casos. Bueno, porque hay un fraude de ley, ¿no? Tú puedes ir al extranjero y
pues no sé, si tú te vas a vivir al extranjero y das a luz a una criatura en el extranjero, pues tú inscribes esa partida de nacimiento en el extranjero y te la inscriben y ya está. Entonces, cuando los niños nacen por vientre de alquiler, te la inscriben igual, porque antes de inscribirla, en ese país donde es legal, ya se han hecho los cambios pertinentes para que quien le inscriba aparezca como padre, aunque no lo sea. ¿Vale? Y eso el Estado español es conocedor. Es conocedor porque lo ha hecho así y porque además hay varias denuncias de varias entidades, entre otras la Escola, que es la que yo presido, que lo hemos denunciado a los cónsules, a las agencias y a un montón de gente, y la Fiscalía pues no ha hecho nada, ¿no? Es más, en España trabajan abiertamente agencias de vientres de alquiler. O sea, no se esconden, tú pones, yo invito a la audiencia que ponga en Google gestación subrogada y le van a salir como, pues yo qué sé, por lo menos 10 agencias de vientres de alquiler que trabajan en España sin ningún tipo de tapujo ni nada, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de voluntad política de acabar con esta historia. Bueno, la política, hablando un poquito, ¿qué podemos encontrar en este libro? Bueno, mira, pues en este libro hemos hecho yo he querido dejar el anterior, porque como he dicho, era un análisis jurídico que creo que es un buen instrumento para entender de lo que estamos hablando, pero toda la parte nueva es una investigación, ¿vale? Es como un artículo periodístico gigante, ¿no? La primera parte es después de todas las conferencias, presentaciones, peleas que he tenido con alquiladores de mujeres y demás, ¿no? Pues yo al final he llegado a un punto que ya tenía pues 4 o 5 argumentos que a mí por lo menos me parecen irrebatibles, ¿no? En una discusión sobre vientre de alquiler, y los he querido poner ahí porque yo lo que quiero es que este libro les sirva a todas y a todos los que lo quieran leer para formarse una opinión y además no perder ninguna discusión sobre vientre de alquiler, ¿no? Esa es la primera parte. Y la segunda parte es toda una investigación de cómo hemos llegado en el mundo, en Europa, en el Estado español y en Cataluña, porque Cataluña además es un lugar donde puedes encontrar en la página web de la Generalitat asesoramiento sobre vientre de alquiler, aún siendo, sí, en la página web de Afers y Familia, Afers Socials y Familia, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quiénes son los responsables? Pero cuando digo la mala gente es porque se ponen nombres y apellidos, qué gobiernos, quién lo aprueba, quién es el primer responsable de esta instrucción del 2010, cuál es el gobierno que lo hizo, amparados en qué, ahí están todos los nombres, y están todos los nombres, y no os penséis que son nombres, vais a encontrar nombres raros, vais a encontrar nombres muy conocidos. Por ejemplo, yo, ahora cuando el Partido Socialista se llena la boca, ¿no?, de la ley Cerolo y tal, la ley Cerolo ya existe, porque es la instrucción precisamente que permite inscribir niños venidos de vientres de alquiler, ¿no? Entonces, él es uno de los responsables. Francisco Polo, que ahora está de alto comisionado de emprendeduría en el gobierno de España, es otro de los responsables. Toda la gente que está alrededor del Ministerio de Igualdad, Beatriz Jimeno, Bot y demás, también estaban metidos en el ajo. Y bueno, y luego todos los gobiernos que han venido detrás, del Partido Popular o del Partido Socialista, que no han hecho nada por evitarlo. Sí, por eso estamos teniendo un boicot informativo bastante importante con este libro, ¿eh? El anterior pues tuvo como muy buena acogida porque les sirvió a la misma gente que hoy sale el libro, ¿no? Pues como de ABC, de por qué estaba mal el tema del vientre de alquiler, y tuvo muchísima acogida y salió en todos los periódicos y estaba muy bien, ¿no? En este ya, como salen ellos, pues ya no salen nada. Pero esto lo dije yo el día que lo presenté, que ya sabíamos que este libro era un libro complicado, problemático, de extraña incluso que hayamos encontrado editorial, pero igual quiero agradecer desde aquí a TAC Media y a Éolas que lo haya publicado, porque no es una cosa fácil. No es una cosa fácil. Nuria, ¿has recibido presiones en este libro? No he recibido presiones, y si las he recibido no las he notado o me han importado un pito, la verdad, pero no he recibido presiones, pero he recibido un absoluto boicot informativo, eso sí. Pues lo digo porque vengo del anterior, o sea, no es que, mira, esta novata que ha escrito un libro se entera, no. O sea, hemos recibido a la editorial, a las dos editoriales y a la obra en concreto, un fuertísimo boicot informativo de no hablar. Y no solo de no hablar, sino que además no somos tontas, ¿vale? Y cuando salió este libro empezaron a salir artículos sobre vientres de alquiler de determinada gente en todos los medios de comunicación, como para intentar un poco disgregar la información, ¿no? Sí, o sea, sí, no era una cosa como muy dirigida. Entonces, no he recibido presiones al escribirlo, ninguna, porque supongo que saben que es difícil presionarme, pero sí hemos recibido un ostracismo informativo absoluto. Hemos dicho que nombres, apellidos que... Y fechas y lugares, todo.
Un relato así puntual de qué te puedes encontrar. Bueno, pues el de la Generalitat de Cataluña. Yo me gusta hacer las investigaciones a mí, por mí misma, ¿no? Entonces yo, a través de unas compañeras, me dieron el aviso y me dijeron, Nuria, mira este enlace de la página web del Departamento de Afers Socials y Familia, porque pues que clicas y te dan información sobre vientres de alquiler. Y yo dije, no puede ser, tía, es un delito, es como si te dan información sobre narcotráfico, ¿vale, tío? No, efectivamente. Bueno, pues cliqué, al final me llevaron a una asociación, está todo explicado aquí, emails, llamadas, todo está transcrito, todo está puesto, cualquiera que coja el libro lo va a ver, incluso las conversaciones. Y es cierto, o sea, hay una asociación que está subvencionada por la Generalitat de Cataluña que se dedica a asesorar. Si entráis en la página de Afers Socials y Familia, todo lo que tiene que ver con diversidad, hoy que estamos en el Día de la LGTBI-fobia, bueno, pues lo que están haciendo los lobbies de los vientres de alquiler es, bajo el paraguas de la diversidad, intentar colar el tema de los vientres de alquiler. Y me explico. Todos entendemos que es perfecto una familia con 2 mamás o con 2 papás, eso ya no tiene nada de nuevo y está estupendo, ¿vale? Claro, pero que tú tengas 2 papás o 2 mamás no quiere decir que tengamos que aceptar que la criatura haya venido adquirida previo pago, ¿vale? Pero ellos aprovechan todo el tema de la diversidad para equiparar un niño con 2 madres o con 2 padres a unas personas que hayan adquirido un crío, ¿vale? Esa es la trampa de la diversidad en este día. Y hoy el día de la LGTBI-fobia, quiere decir que además es mentira que la mayoría de gente que acude a un vientre de alquiler sean personas homosexuales. No, la inmensa mayoría que acude a un vientre de alquiler son parejas heterosexuales, pero en un 90%. Lo que pasa es que se instrumentaliza, sobre todo al colectivo gay, obviamente, las mujeres no acuden a un vientre de alquiler, no, por lo menos no masivamente las lesbianas, pero se intenta instrumentalizar el colectivo gay como si eso fuera algo que ellos están pidiendo. Y la verdad es que no. No, hombre, hay determinados elementos que sí, pero no por pertenecer al colectivo gay, sino por tener un poder adquisitivo suficiente para adquirir este tipo de servicios. Sobre todo muchos colectivos, es verdad que estamos hoy en este día, pero vamos a la problemática de esas personas que no pueden tener hijos. No pueden tener hijos, por desgracia. Pues que adopten. Eva, es que es así. Evidentemente, ¿no? La adopción es una opción. Lo que no es una opción es lo que estamos comentando. Claro, es que, mira, ser padre no es un derecho, es un deseo. Puede ser el deseo más ferviente del mundo y el más legítimo de todos, pero no deja de ser un deseo. Entonces, ningún deseo puede pasar por encima de ningún derecho y ningún deseo te da derecho a explotar a mujeres que están en una situación de completa vulnerabilidad, porque supongo que a nadie ya le cuelas el cuento de que vas a encontrar una señora que, mira, que te va a parir un niño porque quiere, sino que todo este negocio, porque además es un negocio gigante, se basa en la materia prima que es la pobreza femenina. Vamos a poner un caso, un día, ¿qué te parece? Yo quiero tener un hijo, no puedo tener hijos, y contacto con una persona. ¿Qué tengo que realizar? ¿Por qué realizo? Aquí no lo podrías hacer, irías a la cárcel directamente. Tú, si tú quieres adquirir un vientre de alquiler, pues lo que te he dicho antes es que es súper fácil. O sea, tú te metes en internet y te van a salir una serie de agencias. Imagínate que no vamos con internet, que supongo que será una persona conocida. Eso no se puede saber. Vamos a poner casos, porque ahora... Hombre, a ver, lo que puedes encontrar seguramente son anuncios de gente, pero eso es como, o sea, es que es un delito, entonces no lo vas a encontrar en la red normal y corriente, no se puede hacer. Si tú haces, lo que sí tenemos información es de mujeres españolas que han sido llevadas al extranjero para ser utilizadas como vientre de alquiler, eso sí. Eso sí. Pero aquí no se puede hacer, porque aquí tú, cuando en el territorio español, tú si pares un niño, vas a tener que ir a inscribirlo al registro con la partida de nacimiento del hospital y ahí quien aparece es la madre, porque la madre siempre es la que pare, ¿no? Lo que sí tenemos conocimiento es de casos de mujeres en una situación de precariedad económica absoluta, ellas o sus familias, la mayoría de veces, porque no es que las mujeres se queden el dinero para ellas, es que normalmente hay un problema familiar, un desahucio, una enfermedad o cualquier cosa, se ofrece esta oportunidad completamente, imagínate, pues totalmente oculta, se lleva a esa mujer al extranjero, a un país donde se puede hacer para extranjeros, por ejemplo Grecia, Ucrania
o un país donde sea legal y ahí se lleva a cabo todo el asunto. ¿Cómo se hace el seguimiento? ¿Lo tenemos aquí? ¿De esas personas? Sí. No. Nosotros solo tenemos el seguimiento de las que van por agencia, ¿vale? ¿Por qué tenemos el seguimiento? ¿Y hasta dónde tenemos el seguimiento? Las mujeres son prácticamente estabuladas. Cuando una mujer se compromete a ser vientre de alquiler, en cuanto está embarazada, ya le pasan 2 o 3 meses del embarazo, se la retira de su familia, se la retira de donde está y se le va a... Sí, claro, obviamente para que no se vaya a escapar con el embarazo, que es lo que se paga, o sea, con la criatura que va a parir. Entonces se la separa de su familia, se la separa de sus hijos, porque además es una característica en todos los países del mundo que las mujeres, las madres gestantes, tienen que haber parido antes como garantía de que pueden hacerlo, ¿vale? Se la separa de su familia. O sea, tiene que ser fértil. Exacto, claro, no, además que eficacia probada, o sea, tiene que ser madre de antes de uno o de 2 críos, ¿no? No tiene que haber tenido cesáreas, por supuesto no tiene que tomar droga, no tiene que tener antecedentes penales, y lo último que sabemos es que se les prohíbe vacunarse contra el COVID. Sí, se les prohíbe vacunarse contra el COVID porque como no tienen claro los efectos que pueden generar en las embarazadas y demás, por contrato se les prohíbe vacunarse contra el COVID. Lo digo porque todos aquellos que invocan la libertad o algo parecido en este asunto, sepan ustedes que del momento de que se firma el contrato hasta que se pare, esa mujer no es dueña ni de lo que come. ¿Estás diciendo contratos? Sí, es un contrato, esto es un contrato. Esto es un contrato. Y eso te lo dicen los propios de las agencias. Los vientres de alquiler no son una técnica de reproducción asistida, no tienen nada que ver, los vientres de alquiler son un contrato por el cual una persona se compromete a embarazarse y a entregar el fruto del embarazo a las personas que pagan. Punto. Claro, es un delito, está en el Código Penal en el artículo 21. Por eso solo se puede hacer en el extranjero, en países donde es legal. Claro, eso sí, es un delito, por mucho que quieran decir que no. Lo que pasa es que aquí los que están a favor de los vientres de alquiler te vienen con un rollo que te dicen España se tiene que regular. No, España está regulado, está prohibido, prohibidísimo. Lo que pasa es que ellos lo que quieren es una regulación a favor, porque esta industria de los vientres de alquiler en 2018 movió unos 6.000 millones de dólares en el mundo y se prevé exponencialmente que por el 2025 esté moviendo unos 35.000 millones de dólares. Cuenta que detrás de esta gente están pues todas las grandes clínicas de fertilidad, un montón de despachos de abogados, un montón de conseguidores, y al final de la cadena lo que hay es la miseria de la gente y sobre todo de las mujeres. Es la primera vez que me veo parada como la entrevista. Bueno, pues cuando lo lea... De verdad, pero quiero entrar más en el libro y hemos hablado de la parte, ¿no? Pero a medida que tenías información, Nuria, a medida que tú empezabas a escribir, no sé, es como una sensación de, por dentro que... Pues me iba indignando, me iba alargando el ordenador, o sea, me iba yendo, o sea, escribía y no puedo más, tío, me voy, vengo al rato, ¿no? O sea, mi chico que vive conmigo, vosotros me conocéis, sabéis que lo que estoy diciendo es cierto, o sea, no... Estaba escribiendo y a veces me oía, ¿pero qué es esto? Pero no sé qué, no sé cuánto. Yo misma me estaba indignando de lo que estaba leyendo, y a la hora de escribirlo, ¿no? O sea, estaba escribiendo con mucha rabia, ¿no? Así, ¿no? Porque realmente lo que escribo es cómo hay cierta gente en el mundo que hace negocio a partir de una situación desesperada, porque imaginaros cómo tiene que estar una persona para embarazarse y entregar a su hijo a alguien. Y hacen negocio con eso. Y no solo los que hacen negocio son unas malas personas ni mala gente, sino el que se lleva a esa criatura. O sea, imaginaros cómo se puede ser, y esas imágenes, arrancar el crío a su madre en el momento de parir y llevártelo. O sea, hay que ser bastante mala persona. Pero espera, es que no viene después, que esa madre... No sabemos nada de ellas. Esa madre, imagínate que esa madre quiere conocer así. No pueden, nunca, jamás. Antes incluso de embarazarse, en el contrato las obligan a renunciar a las criaturas. Y es uno de los pocos contratos en el mundo en el que ellas no pueden echarse para atrás, en ningún caso. Por eso digo que son mala gente, por eso se llama el libro Mala Gente, son mala gente todo lo que hay alrededor. O sea, tú compras una casa y te pueden echar para atrás, pagando una penalización que te puede echar para atrás, compras un coche y demás. En este caso no, aunque ellas se quisieran echar para atrás, primero pagarían unas multas millonarias, acabarían en la cárcel y además en ningún caso se podrían quedar con la criatura. ¿Acabarían en la cárcel ellas? Sí. ¿Y lo que han radicado los contratos? Nada, porque donde van a hacerlo son legales. Claro. Por ejemplo, Estados Unidos, un país, como todos sabemos, que vela por los derechos humanos de la gente. Hemos hablado de cuando estabas escribiendo y sintiendo.
pero más de una vez, no sé si me puedes colaborar, ¿te sacan esas lágrimas, esa impotencia? No, me da mucha rabia, me he enfadado mucho, pero no, o sea, no, el sentimiento no ha sido de pena por ellas, porque sí, es verdad, pero era más de... Pero de rabia, o sea... Sí, o sea, de impotencia, si quieres decir, coño, ¿por qué pasa esto? ¿No? Entonces, por eso al final acababas escribiendo y escribiendo más rápido y deseando que mucha gente lo leyera, ya no porque por nada, o sea, simplemente porque hay una información que la gente tiene que conocer. Sobre todo porque luego llegan las elecciones y hay partidos que se llenan la boca haciendo campaña contra los bienes de alquiler, que luego tú te das cuenta haciendo un seguimiento del año tal, de no sé qué, pero que estamos hablando de una década, ¿eh? No estamos hablando de más. Y dices, tío, me están mintiendo en toda la cara, ¿sabes? O sea, y eso yo creo que es lo importante. Pero no solo en España, ¿eh? En Europa, en el Parlamento Europeo, hay grandísimas firmas de abogados muy, muy famosos en este país y afincadas en Barcelona, que también están metidas en este ajo. Y oye, hay un montón de gente por todos lados. Entonces al final dices, bueno, ¿qué va a ser o sea, qué tipo de sociedad estamos construyendo? Donde va a llegar un momento que si yo me encuentro en una situación de miseria, lo que me van a decir es que me embarace y venda a los niños, como en los años de no, y entonces pues claro, hay que plantearse, no es un planteamiento ya de ni siquiera económico, o sea, el negocio es una historia, pero aquí yo lo que quiero que la gente se plantee es las personas son indisponibles, incluso por sus madres. Si tú tienes un hijo no se lo puedes regalar a quien quiera. Si tú tienes un crío, vas por la calle con un carrito, sales ahí y se lo regalas al primero que pase, va a venir la policía, los servicios sociales, no sé qué, va a venir todo el mundo. ¿Cómo puede ser que no lo hagamos porque se firma un contrato? Entonces el dinero no importa. Lo que importa es que las personas tienen derechos humanos desde que nacen y hay que protegerlos, especialmente a los niños, ¿no? Entonces el debate que yo planteo es: ¿vamos a seguir para adelante en una sociedad en la que se plantea que las personas pues son como los cachorros de perro, que nos los podemos pasar y tal para suplir un deseo? Vale, un deseo no es el padre, pero oiga, hay niños en el mundo, adopte usted. Luego es otro debate que podemos tener, si la adopción es complicada o no, pero oiga, los niños están ahí. Hemos dicho que mucha información, entre una información y otra, ¿en cuánto periodo pasó entre que haces un relato y otro? No mucho, ¿eh? No mucho. Eso es otra cosa que a mí, por ejemplo, me resultó como muy chocante. O sea, la información estaba ahí. Y yo lo que iba pensando es, ¿por qué nadie lo ha sacado esto? O sea, quiero decir, pero hay muchísimos enlaces a muchísimos artículos de periódicos, pero de periódicos de cabeceras que todo el mundo conoce. No es que yo me haya tenido que ir a meterme a no sé dónde y tal, no, lo único que había que era enlazar los hechos y tener un poco y conocer a la gente y saber de quién estábamos hablando, ¿no? Entonces, la información estaba toda ahí. Por eso hay otro problema, que es la complicidad de ciertos medios de comunicación, de no querer sacar a la luz este tipo de explotación, este tipo de negocio, ¿no?, que se está dando en nuestro país, porque hay que recordar que aunque los niños nacen en el extranjero y se inscriben en el extranjero, los contratos y los pagos se hacen aquí. No se va uno a pagarlos a Ucrania, se pagan aquí. Y aunque solo sea porque ese dinero en la Hacienda tiene que estar en algún sitio, tiene que constar, si no se para es porque realmente no hay ningún tipo de voluntad de pararlo. Efectivamente, es un tema a los que yo me pregunto también, que es una de las denuncias que pusimos ante la Fiscalía. Oiga, aquí hay una facturación de un montón de millones de euros, ¿en concepto de qué? Porque esto está prohibido. Claro, evidentemente, tú misma has llegado a la conclusión en 2 minutos, por lo mismo yo. Igual. Sí, un poco como que... Claro, es que es así, porque tú te pasas de... O sea, tú tienes una multa, no la pagas y te buscan en el fondo del infierno para que la pagues. ¿Cómo puede ser que esta gente haga lo que le dé la gana? Es más, aparte de los contratos que pueden ser unos contratos muy cerrados y que no están a la luz. No, claro. Los conceptos de esas transferencias. Claro, efectivamente. El hecho de que esa información esté al alcance de cualquiera, es como un poco... Es como diciendo, ¿cómo puede estar pasando esto en esta era? Efectivamente, pero es que además tú cuando buscas una agencia de bienes de alquiler no se anuncian como otra cosa, se anuncian como agencia de bienes de alquiler. O sea, te ponen el paquete no sé qué, el paquete no sé cuánto. Luego ellos hacen sus tejemanejes y tienen una actividad económica que nada tiene que ver con nada. O sea, como actividad económica tienen pisos turísticos, import-export de coches, empresas de construcción, claro, porque no pueden facturar como bien de alquiler. Pero tú vas a las webs con el CIF, que todas las webs tienen su CIF,
Y te están anunciando lo que te están anunciando. Pues el paquete ucraniano, el paquete estadounidense, el paquete no sé qué. Es que al mismo paquete que lo hagan. Es que no es nada difícil. Es que con un clic. Entonces, claro, eso se denuncia públicamente con artículos, con libros, no sé qué, en la fiscalía. Y aquí no pasa nada, ¿sabes? Entonces, oigan, que... Dicho públicamente en la fiscalía. Sí, Y sí. no pasa nada. No. Esta información está... Sí, claro, hombre, por supuesto. Antes de escribir, cuando vas escribiendo, al final denuncias con todas las pruebas que yo pude tener, incluso de cuando fui a las agencias. Está denunciado, ¿eh? Sí, claro que está denunciado desde febrero del 2020. Y antes habíamos puesto otra. Con todas las pruebas, con todos los temas de Hacienda, con los CIFs, con los registros mercantiles, está todo denunciado. Y no se ha hecho nada. Nos mandaron una carta de la Fiscalía General del Estado diciendo que pasaban el tema a la Audiencia Nacional y ya está. Y nunca más se supo. O sea, Nada. no hay ninguna información. No. No la hay. Pero es que además, no es que nosotros hayamos denunciado, es que, por ejemplo, el fiscal general ucraniano ya le pidió cuentas a la Fiscalía General de España, porque Ucrania es donde más españoles van, porque había una empresa que fue encausada por la Fiscalía ucraniana, imagínate, o sea, por tráfico de personas, por manipulación genética y demás, que era donde más españoles iban. Entonces la Fiscalía ucraniana le pidió a la Fiscalía española los papeles de quién eran esas familias que estaban yendo, y que sepamos no lo ha dado ninguno. Nuria, nos quedamos sin tiempo. Yo te invito otro día Claro. a que ampliemos un poquito el tema. Por supuesto. ¿De dónde ha salido esa información? ¿Cómo ha salido esa información? Todo está ahí. Está en el libro, pero leerlo. Si tienes ocasión, comprarlo, más que leerlo. Eso, comprarlo y leerlo también, porque si lo compráis... El dibujo es buenísimo, es de Farruko, es del ilustrador, es genial, pero si lo leéis ya es la pera. Pero me gustaría ampliar un poquito Claro que sí. este tema porque son temas muy serios, son temas que están pasando lamentablemente aquí, en todos los sitios, y eso se tiene que frenar de una manera o de otra. Y agravado con la pandemia, porque siempre que hay una crisis a las mujeres nos toca pagar. Pues hasta ahí la entrevista, un placer y nos vemos en otra. Gracias. A vosotros.